El proceso de selección de personal consiste en identificar a la persona más idónea para ocupar el puesto que está vacante. Se extrae, se evalúa y después se identifica las características de los candidatos a ese puesto que más se parecen, o sea, que son más similares a las características propuestas que debe tener la persona que vaya a estar en el puesto ese de trabajo, ¿no? Un mal proceso de selección de personal puede acarrear diferentes consecuencias como gasto de tiempo y de dinero, cuestiones legales porque se va eventualmente a despedir a esa persona si hace un mal cumplimiento de sus deberes, y también un mal desempeño propiamente dicho en el puesto de trabajo que emplea. El proceso consiste en 10 etapas para lograr un buen proceso de selección de personal, ¿no? La primera es elaborar el perfil a tener en cuenta para el puesto vacante. La segunda es elegir la fuente de reclutamiento, si es externa o interna. Más adelante lo vamos a decir bien qué significa cada una. Después a la población a la que va dirigida. Seleccionar los CVs, los CV o los currículum vitae a tener en cuenta. Después realizar la entrevista inicial. Después, más adelante, realizar una entrevista más en profundidad de la persona. Después hacer una evaluación de los entrevistados. Luego plantear un ranking, que normalmente es un top 3 de las personas que están por ahí más capacitadas a ocupar el puesto vacante. Después viene lo que sería una decisión final y elección de la persona, y luego más adelante también un seguimiento. El currículum vitae o el CV es el medio de comunicación entre la empresa y la persona que se postula a un puesto de trabajo vacante. Tiene diferentes tipos de información, como los datos personales, que vendrían siendo el nombre y el apellido de la persona, su contacto, su estado civil, etc. Después el objetivo generales y particulares que quiere alcanzar esa persona. Más adelante también tiene lo que es la formación académica previa y actual que esté teniendo, ya sea por ejemplo secundario terminado, cursando alguna carrera de universitario, cursos realizados, etc. Después tiene también otros títulos como estos mencionados. Debe tener también la previa experiencia laboral y sus respectivas referencias, que sean comprobables. Después debe tener la información de si maneja o no idiomas y cuál es su conocimiento en el tema de las tecnologías también. Y por último debe tener algunos otros datos extra que puedan resultar de utilidad, como por ejemplo muchas veces se adjunta el hecho de tener licencia de conducir. Lo más reciente e importante debe estar en las primeras páginas y no debe excederse de más de 3 páginas. También normalmente lo acompaña una carta de presentación que tiene la fecha y el lugar en la que se hizo esta carta, el puesto a postularse, el por qué se considera apto para este puesto, sus conocimientos y habilidades, y también un agradecimiento final y la firma de la persona. Para diseñar un puesto de trabajo vacante y el perfil que tiene que tener la persona que lo ocupe, hay que tener en cuenta las tareas que va a realizar. También el hecho de cómo las va a realizar, cuándo y por qué las va a realizar. Además hay que tener también en cuenta el entorno en el que se va a desarrollar esa persona, ¿no? Sus jefes, sus compañeros, sus clientes, así para poder ir definiendo las características ideales que debe tener esa persona. Entonces, para tener más o menos una idea de qué tipo de persona debe postularse para este puesto, se hace una lista normalmente de lo que son los requisitos que debe tener la persona para postularse a ese puesto. Está la edad mínima y máxima de la que se acepta ese trabajo, la disponibilidad en general, en tanto idioma, tiempo, vehículo con su respectiva licencia o algún otro conocimiento, como ya sea por ejemplo, no sé, conocimientos previos de Excel o de Word. Después también la procedencia geográfica, el sexo, y normalmente debería constatar por qué es necesario el sexo femenino y el sexo masculino, lo mismo que con el estado civil, que también debe aparecer muchas veces en varios requisitos. Después también, como dijimos, el permiso de conducir, si es que tiene un vehículo. Y por último, una formación requerida o previa. Todos estos datos son los que ayudan a armar el perfil de la persona que va a ocupar ese puesto. La fuente de reclutamiento puede ser externa o interna.
La externa es cuando el puesto vacante lo ocupan personas que están fuera de la empresa. Y la interna es cuando se usa gente que está dentro de la empresa para ocupar el puesto vacante. Para hacerle llegar a la gente que está fuera de la empresa la información de que están buscando gente para ocupar un puesto vacante, se suelen usar carteles, publicaciones en las redes o en los diarios, o mismo referentes o referencias de personas conocidas que saben de esa posibilidad. La entrevista en profundidad se hacen a los postulantes que más se parecen a las características que se busca en la persona a ocupar el puesto vacante, ¿no? Se suelen hacer preguntas al principio sobre qué fue lo que más te gustó de tu nivel de educación y de tus trabajos anteriores y qué fue lo que menos te gustó también y cómo pensás lograr lo que te propones en el CV, ¿no? Cómo pensás lograr ese objetivo que pusiste en el currículum. Después también se hacen preguntas del término familiares, como cómo está compuesta tu familia, qué es lo que más te irrita cuando hacen algo o en qué es lo que vos más aportás para su desarrollo. Y después están las preguntas por el lado de lo que es el interés, que es qué es lo que buscas lograr, cuáles son tus motivaciones y por qué crees que el puesto lo podés llegar a conseguir vos. Más adelante de eso se hace una evaluación donde se eligen a los 3 candidatos, ese top 3 de candidatos que tienen una entrevista final con lo que son ya los directivos de la misma empresa. Son normalmente personas que coinciden mayormente en las características buscadas para ocupar ese rango de trabajo. En el contrato de trabajo tiene que aparecer la fecha en la que se firmó, por cuántos meses vas a trabajar, el horario y el lugar en el que vas a trabajar, tu salario mensual y los datos del empleador. En lo que es la primera entrevista, lo que se habla son datos que aparecen en el currículum y se investiga un poco más en profundidad sobre esos datos y la idea es que se puedan sacar ciertas dudas del currículum y conocer un poco más al candidato. También la idea es que el candidato pueda expresarse un poco más y también se tiene muy en cuenta el lenguaje oral, verbal y también el aspecto físico del candidato. Y por último, estos son algunos tips para cuando estés en tu primera entrevista. Tenés que llegar puntual, llevar tu CV por las dudas, por si lo vayas a necesitar, caminar siempre derecho, no masticar chicle ni fumar, ya que es una mala imagen de vos, dar la mano al entrevistador de manera firme y mirando siempre a los ojos. Después esperar a que él te diga que te podés sentar, concentrarte en el diálogo, no ser exagerado en afirmaciones y no preguntar cómo te fue. Es preferible mejor decir que esperás su llamada. Después cuando tenés competencia, lo mejor es comprometerse con la institución, hacer que noten que te preocupa la empresa y así, podés destacar sobre tu competencia, saber aprender de los errores, saber reconocerlos también, tener voluntad de hacer las cosas, de decir yo hago esto, ser eficiente, no sobrar, eso es muy importante, no hay que sobrar nunca. Tener iniciativa personal junto con tener voluntad, aprender siempre de los demás y de tus propios errores, tener una autocrítica responsable y por último manifestar también tu opinión para con tus compañeros y con tu jefe para poder mejorar la empresa y así creando una mejor imagen de vos.